¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ¿Cómo Dios. te ha ido? Muy bien, hombre, gracias a Dios. ¿Qué tal ese trabajo en la diócesis? Muy bien, muy contento. Una experiencia muy interesante, sobre todo desde esa parte de ser laico y poder acompañar la labor de la evangelización, que normalmente hemos tenido referido a que es una actividad propiamente de los sacerdotes, pero que es bien interesante que todos nosotros los que somos bautizados en la fe de la iglesia pensemos en que es también nuestra responsabilidad, que no es solamente los ministros. Bueno, Freddy, pues hemos visto en los últimos tiempos en que estás frente a un sacerdote y le estás preguntando muchas cosas, pero te llegó la hora. Sí, eso me tiene como asustado. Sí, porque no le uno preguntar a que le pregunten. Es verdad. No me tire muy duro, por favor, No, gracias. la gente de pronto desconoce esto y es que estuviste en el seminario mucho tiempo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, hermano, vea, yo fui seminarista 5 años, Sí. realicé mis estudios de filosofía en el seminario diocesano Nuestra Señora, que está ubicado en el municipio de Marinilla, Sí. y realicé un año de teología en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote del municipio o en el municipio de La Ceja. Fueron 5 años de formación en general, de los 9 Sí. que se propone desde la iglesia, y bueno, una experiencia muy bonita. Al inicio no fue fácil la toma de la decisión en cuanto a que en mi caso no era lo, digamos, lo común de que las familias se alegran. Uno habla con los compañeros de seminario y en su mayoría los papás son felices. Ellos dicen, uy, qué bueno un hijo sacerdote o qué bueno un hijo seminarista. En mi caso no fue así. Cuando yo decidí ingresar al seminario, que era, permítame en el término, crónicas de una muerte anunciada, porque desde muy pequeño a mí me preguntaban y mi mamá dice que decía quiero ser sacerdote, que yo manejaba 3 opciones de profesión, que yo le decía que quería ser sacerdote, docente o comunicador social. Entonces ella decía, él siempre se ha movido entre esas 3 cosas, pero ya fui creciendo, madurando la idea, empecé a participar de los medios de comunicación, inclusive acá con el canal Conecta hay un hombre que fue quien me ayudó en mis primeros días lanzándome a atreverme a hablarle a las cámaras, Weimar Ríos. Don Weimar Londoño. Eso, Londoño, el Ríos es usted. Bueno, Weimar Londoño, sí, que estábamos en el canal de Río Negro Acuario y la primera transmisión que hicimos fue precisamente de una Semana Santa. Él vio mi afinidad con la iglesia y me decía, venga, venga que usted conoce un poquito. Y sí, fui acólito, fui inquieto, entonces él me empezó a involucrar como en el tema de los medios, pero desde una postura de iglesia, programas como Tu Palabra Me Da Vida, que todavía hoy se hacen en el municipio de Río Negro. Y bueno, fui madurando la idea, ya ingresé al seminario, cuando conté en mi casa fue como crear guerra, declarar la guerra, porque mis papás al inicio dijeron no, no queremos un hijo cura, piensen en otras opciones. Cuando yo les preguntaba por qué no querían un hijo sacerdote, ellos me decían que era porque los padres tenían una vida muy sola y que ellos no me querían ver a mí solo en mi vejez. Bueno, usted habla mucho, no adelantamos tanto. Bueno, entonces es obvio que los tiempos van cambiando, de que anteriormente, digamos, los viejos de ese entonces, cuando a uno le decían, ve, el hijo de tal persona es sacerdote, qué rico, que aquí en la casa hubiera un sacerdote, pues obviamente ya da mucho de alegría. Obviamente los tiempos cambian y ya no es tan fácil esa aceptación de que los papás o las personas tomen pues como esa decisión de irse para el seminario. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos problemas dentro, digamos, dentro de lo que tiene que ver con temas polémicos en sacerdote. Entonces, ay no, es que la parte humana es algo delicado. ¿Cómo, o sea, usted se fue para el seminario y usted no pensaba en todo esto, en esa parte humana? Claro, mira, recuerdo acá al padre Daniel Pérez, un gran amigo hoy, fue mi primer director espiritual, y él y yo lo puedo contar públicamente porque en esa entrevista aconteció algo que fue anecdótico y aún hoy cuando nos sentamos a hablar él lo recuerda y lo hacemos chiste. Cuando yo estaba en la entrevista en el año 2008, que ya estaba graduándome del colegio, porque yo terminé 11 y me fui de inmediato al seminario, el padre Daniel Pérez me decía, recuerdo, me prestó una revista, estaba en inglés la revista, era una revista católica,
de los Estados Unidos, y en la revista había en la portada, en inglés, lo voy a decir en español, que en inglés no me acuerdo cómo se dice, mentiras, pero en el español lo que traducía era ¿por qué ser sacerdote hoy si la iglesia está llena de escándalos? Entonces él me entregó eso y claro, habían unos títulos que hablaban sobre los casos de pederastia, hablaban de la homosexualidad en el clero, y él me decía, ¿tú por qué quieres ser sacerdote hoy cuando tú estás viendo una institución que está entrando en desprestigio? Sí. Y la respuesta de ese entonces es la misma que yo siento hoy. A uno no lo llama a este camino ni un sacerdote, a uno no lo llama a este camino su familia, a uno lo llama Dios. Y es por eso que Dios lo convoca a usted para que esté con la iglesia y en la iglesia. Con la iglesia, porque hay cada personita bautizada, como usted y yo, laicos bautizados, que somos la iglesia. Y en la iglesia, porque es el sacerdote quien dirige el nombre de Dios. Cuando yo veía esa realidad, yo tengo claro algo. Primero, yo sigo siendo hombre, ¿sí? Y yo no tengo que juzgar al otro solo porque hace cosas que yo no haría. El tema, por ejemplo, el homosexualismo en sacerdotes a nivel mundial. Primero hablemos de que es un gremio, y es un gremio donde hay humanos, y donde hay humanos va a haber de todo. La gente dice en el adagio popular, de todo hay en la viña del Señor. Sí, y la viña del Señor no es solamente el clero, la viña del Señor es toda la humanidad, y en todos los gremios de la humanidad hay de todo, ¿cierto? Entonces la cuestión es, hombre, el que esté de pie, como dice San Pablo, cuídese, no caiga. La misma petición que hace el Señor a los que vivimos la heterosexualidad es la misma que le hace al que vive su bisexualidad o su homosexualidad. ¿Cuál? Sea fiel. Fiel a este compromiso que usted está adquiriendo, porque estamos hablando de la vida sacerdotal. Y es que abrace el celibato, ¿cierto? No, aquí el problema no es usted a quién mira. Acá el problema es el escándalo que usted puede generar. Entonces, la invitación de Dios a todos a todos nosotros, cuando vivimos diferentes elementos, en el caso nuestro la heterosexualidad es lo mismo. Viva usted en la fidelidad a Dios, entréguese a Dios, sea leal al llamado que Dios le está haciendo, ¿cierto? Entonces yo pensaba en eso, yo decía, a mí no me importa si el otro falla, si el otro cae, lo que me tiene que importar es cuál va a ser mi capacidad de respuesta, y soy consciente de mi humanidad. Ustedes me han visto en los programas, porque ustedes que han estado ahí detrás de cámaras, sí, se ríen cuando yo hablo de las monas pechugonas. Es precisamente porque una de mis debilidades, aunque mi novia es pelinegra, pero una de mis debilidades son las rubias, son las monas pechugonas, sí señor, gustan. Sí señor. Bueno. Entonces, yo las veía, por ejemplo, siendo seminarista, y pues no es para hacer escándalo, pero yo miraba y yo decía, yo miraba para otro lado, yo cuando las veía yo decía, y vio Dios que todo era bueno, y miraba para otro lado, ¿cierto? Porque es la humanidad, o sea, uno no deja de sentir, y la gente tiene que ser clara con eso. Por eso yo hoy no juzgo a los sacerdotes, porque yo me estaba formando para ser uno de ellos, y sigo siendo John Freddy, el hombre, el ser humano, que tiene fe, que se encomienda a Dios, pero que también falla, que también comete errores, y si lo hablamos en el lenguaje de la iglesia, que también peca, ¿cierto? Bueno, hablemos un poquito, ya estando ya dentro del seminario, hablemos un poquito de mitos o realidades, porque obviamente uno mucho escucha. Si es verdad que a los estudiantes, bueno, a los seminaristas, les colocan una garrafa de aguardiente en la mesa, a ver quién es el que primero la destapa y pues, se toma un trago, ¿sí es verdad? Pues hermano, si eso lo hicieron en otros seminarios, no conozco. En el de nosotros no. En el Seminario Diocesano Nuestra Señora del Marinilla y en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, no. Eso nunca pasó, nunca. Bueno, porque que yo llegara y me pusiera una garrafa ahí, ni de aguardiente, nada. Allá lo que dan es agua. Eso sí, allá hay unos garrafones de agua donde usted puede ir a servirse en su jarrita. También es verdad que tienen que acostar súper temprano y no pueden ver ni televisión. Bueno, lo de la televisión es controlado, pero controlado no porque nos digan no es bueno que vean, no, sino porque la actividad de seminario es tan movida, la gente diría, ¿ustedes qué hacen allá encerrados? No, eso allá es un mundo aparte, pero hay mucho por hacer. Lo voy a decir así rápido. Mire, levantada a 5:30 de la mañana, 6 de la mañana hay que estar en la capilla, a las 6 de la mañana hasta las 6:30
6:45 era el rezo de laudes en las mañanas y de meditación personal en la capilla, aunque es personal, lo hacíamos comunitario. Personal porque era usted sentadito, pero comunitario porque estaba con todos sus demás compañeros de los diferentes grados, ¿cierto? Luego faltando un cuarto a las 6 la Eucaristía, 7:30 desayuno, 8 inicio de clases, de 8 a 12:20. En ese lapso a las 10 de la mañana más o menos es la media mañana, 15 minutos, es como un pequeño break. Ya a las 12:20 es el almuerzo y a las antecitos de la 1 es para el deporte, todos los días. Y el deporte se hace hasta las 2:30. A las 3 ya la idea es que usted esté bañadito, organizado, se tome el algo y de 3 a 6 usted realice sus tareas personales. ¿Por qué? Porque allá se estudia, entonces quedaban trabajos por hacer, todo. Y en ese lapso de tiempo es para que usted aproveche y profundice en lo académico, pero también habían actividades pastorales, entonces usted tiene que ahondar en su actividad pastoral. Ya a las 6 es el rezo de la tarde con los salmos que se llaman vísperas, de 6 a 6:30. 6:30 la comida. Y a las 7 hora comunitaria, o sea, hora y media comunitaria de 7 a 8:30, y en esa hora comunitaria usted podía ir a ver noticias, porque hay un televisor en una sala pues para todos, vea noticias, pero también está la tienda, y en la tienda pues te venden el mecato, la gaseosa, pero también hay juegos de mesa, por ejemplo el billar, está el ajedrez, el dominó del parque de las cartas, en fin, todo eso se juega y alimenta la vida comunitaria. Bueno, ahorita hablamos de una parte... Y a las 9:30 a dormir. Como ahí a madrugar también, miren todo lo Por que eso, ponen a madrugar. bueno, a las 8:30 era el rezo del Santo Rosario Oes, ellos lo siguen practicando hasta ahora, y a las 9 ya en su habitación, y a las 9:30 ya se espera que usted esté durmiendo. Y uno no se cansa, pues, en términos coloquiales, como hablamos nosotros los pelados y muchos niños hoy en día, es una casa tanta rezadera, hermano. Hombre, yo pienso que es la sensibilidad en la oración para con Dios. Quien no tenga esa vocación va a sentir pereza. No estoy diciendo que el que tenga vocación no esté propenso a sentirla, pero yo diría que se vuelve ya un hábito y le tiene que gustar. Es como si yo te dijera a vos te da pereza grabar, editar, y tú dirás, sí, hay días en que sí, pero tú piensas en otro estilo de trabajo y tú dices, no, el que yo tengo es muy bueno, y porque estás en lo que te gusta. Yo diría eso en la vida del seminario. El que está porque le gusta, se supone, y se espera que así sea, que le guste, que le apasione, y por eso su diálogo con Dios mediante la oración, mediante el rezo, no tiene que cansarlo, sino que tiene que descansarlo. Para mí sería eso, y fue eso. Yo disfrutaba mucho la oración y a veces me quedaba dormido, ¿cierto? Por el cansancio, el agote. Pero una vez con mi director espiritual yo le decía, padre, me quedé dormido. Y me dijo, no hubo ninguna mala intención. Y aún en ese momento Dios sabe tu intención, lo que hay en tu mente, y Dios también recibe esa plegaria. Bueno, ahorita hablamos de una parte humana. Sí, señor. De esa parte humana que tienen todos ustedes, realmente como seminaristas, pero también tocas un punto muy importante, y es el punto de lo que a uno le gusta. Por decir, en mi caso, como comunicador social, a futuro que soy, ya a lo un año es. sí. Usted es un profesional, aunque no tenga un Gracias a título Dios. que lo certifique. Hay muchos con título Eso es que no hacen las cosas bien. Bueno, y hay otros sin título que hacen todo muy bueno. Tengo ¿cierto? varios compañeros, muchas gracias, tengo varios compañeros de la universidad que se cambian de carrera, porque obviamente no les gusta lo que están haciendo. En el caso suyo, precisamente en el seminario, usted dice que si uno está allá es porque le gusta. Freddy, ¿por qué desistió del seminario? ¿Por qué desistió de esa carrera a graduarse de ser sacerdote? Bueno, mire, yo he sido muy sensible a mi familia. Para mí mis papás son fundamentales, y siento que todos los hijos debemos tener gratitud con los papás. Los papás han dado todo por uno, y uno a veces arma su plan aparte y ellos quedan en un segundo plano. Entonces lo digo en general, hay unos que se casan y se van, otros que vamos al seminario, otros que logran y se hacen sacerdotes, y de pronto el papá y la mamá pasan a un segundo plano. Y a mí me parece injusto que ellos, que han dado todo por uno, después no reciban lo mínimo de uno. Y ese fue mi caso. Yo tengo una mamá que tiene trombosis desde hace 14 años. Yo era un niño, tenía 13 años cuando ella se enfermó, hagan cuentas. Mi papá en esa época, él perdió su empleo, y como llevaba mucho tiempo trabajando con esa empresa, le dieron su liquidación, liquidaron a todos los compañeros por una reestructuración de empresa. Él con su liquidación accedió a otro estilo de negocio, un bus,
y de eso vivían en mi casa. Yo me fui al seminario sabiendo que no me podían apoyar económicamente por la situación precisamente que ellos vivían, en cuanto a que muy apretados. Pero no me faltó nunca nada. O sea, yo viví 5 años en el seminario de la gracia de Dios manifestada por las personas, porque fue la gente la que me ayudó. Entonces, en ese tiempo, la situación económica en mi casa se vuelve muy difícil, porque el bus lo tienen que vender, era un bus viejo, comprar uno nuevo no les daba, la opción de negocio de la casa pues entonces fue bajando, ya optaron por vender, él era socio de mi cuñado y no les daba, definitivamente no, les tocó vender y empezamos a hablar entre todos qué se puede hacer. Y yo empecé a cuestionarme, yo decía, mientras yo estoy encerrado en el seminario, y digo encerrado en el buen sentido, yo nunca me sentí encerrado allá, porque allá me sentí libre y feliz, pero encerrado en el contexto en que no podía salir de pronto a hacer un estilo de trabajo que me generara un lucro para yo decir, le voy a ayudar a mi familia. Porque en el seminario hay que pagar una pensión, uno vive dignamente, pero decir que usted va a recibir un platal, pues no. Entonces yo empecé a reflexionar respecto a eso y yo decía, ¿cómo me quedo yo aquí con mi proyecto de vida sabiendo que mis papás están pasando por necesidades? Sí. Yo joven, que puedo trabajar, que los puedo ayudar para que envejezcan con dignidad. Y ese tipo de pensamiento mío yo lo empecé a dialogar con mi director espiritual y bueno, diálogos como esperemos a ver qué pasa, una vez tú te ordenes les vas a poder ayudar, ¿cierto? Pero la idea iba dando fuerza. Tanta fuerza que aunque yo no lo mencioné verbalmente, mis actitudes lo demostraban. Yo demostraba actitud de inconformismo, sí. Demostraba actitud de no sentirme bien, de no sentirme pleno, amando mucho lo que hacía, porque aún hoy amo la iglesia. Y mi razón de ser hoy en este servicio es la iglesia. Mira que yo soy docente de profesión y estoy al servicio de la evangelización. He puesto mi profesión al servicio del evangelio y esto ya dice mucho. Amo la iglesia, como dice la canción, con arrugas y defectos, porque la iglesia es el regalo de Dios más grande, que gobernada por hombres también puede cometer errores desde lo humano, pero no desde Dios. Entonces yo ya decidí, en diálogo con el director espiritual, él me aconsejaba que lo preferible era salir. No salí por iniciativa, es decir, no fui yo el que dije me voy de aquí, padres, no. Los sacerdotes formadores, viendo todo lo que venía aconteciendo, mi desmotivación. ¿Desmotivación en qué sentido? Se veía que ya no lo hacía. Pero era más por una preocupación que tenías. Claro, es claro. Más, o sea, en términos vulgares te pudo más la preocupación del momento. Exacto, sí. El problema familiar me sobredimensionó a mí mismo, ¿cierto? Entonces, todas mis fuerzas se fueron como pensando en eso. Y de tanto pensar en eso descuidé otros aspectos. Pero entonces ahí viene una pregunta. La iglesia, estos últimos años reclama más vocaciones. Pero entonces viene el tema económico, viene un tema de efectivo. Sabemos que la iglesia pues pone gran parte en un apoyo a muchos seminaristas. Pero si a nivel mundial no hay tantas vocaciones y las reclaman tantos, ¿por qué no cambiar ese modo de operar de la iglesia para que mucha gente pueda salir sacerdote? O sea, que no dependa tanto de un tema económico. Si vamos a hablar del tema de pensión del seminarista, en eso la iglesia ayuda y mucho. Cada parroquia tiene un fondo y le ayuda a los seminaristas económicamente. ¿Sí? También hay los comités de pastoral vocacional, que son un grupo de personas consagradas en la iglesia. En cada parroquia se pide que los haya para que le ayuden a los seminaristas, ¿cierto? Pero también están los benefactores, bautizados, gente laica como tú y como yo, que tienen una posibilidad económica y le ayudan a los muchachos libremente. Entonces, en ese aspecto, y los mismos formadores ayudan desde el seminario, buscan, recomiendan. A mí me pasó, yo no tenía un peso y fue mi primer rector en el seminario de Marinilla, quien me recomendó con una señora y ella me ayudó, y otro sacerdote hoy, el promotor vocacional de la diócesis actualmente, él también me recomendó con una señora y entre ellos esas dos personas me daban mi pensión, ¿cierto? Y nunca me faltó nada. Sí. Nunca. Yo para un pasaje tenía, para un libro tenía, cómodamente estaba, gracias a Dios y a la voluntad y a la generosidad de la gente. Pero si vamos a hablar de pronto en que generen un pago al seminarista, a la iglesia en este momento esa parte no le da, porque el esquema de formación es distinto. Tú estás yendo a estudiar y piensa en las universidades.
a usted en la universidad no le pagan por estudiar. No, si usted es un buen estudiante le dan una beca, ¿sí? Lo exoneran, pero a usted no le dan un salario. Hay, por ejemplo, que esto de Serpi lo paga hoy, sí, que a usted le están dando un auxilio, pero ese auxilio, si usted se va a ver con eso, usted no vive. Pero estamos hablando en este caso también, por ejemplo, en el caso mío con mi familia. No, es que a la iglesia me ayudará a mí, ¿cierto? Pero de ahí a que se hagan cargo de mi familia es muy difícil, por el mismo esquema. Y todo el mundo dice la iglesia está tapada en plata. Sí, la iglesia usted ve las poncheritas rebosar, pero es porque los billetes hacen mucho volumen. Sí. Pero también la iglesia tiene muchos gastos. Mire, aquí nada más en el retiro están reformando el templo. ¿Cuánto dinero se va a llevar esa reforma? La casa cural está también en condiciones precarias. Hay que ayudar. Entonces pensar en que se va a hacer cargo de cada familia, de cada muchacho, es muy difícil y no es así. Pero la iglesia apoya, por ejemplo, ¿cómo apoya? Yo no tengo las puertas cerradas, ¿sí? Yo en este momento podría retomar el camino. No lo hago por varias razones. Por eso ya está novia, hermano. Por eso lo hago por varias razones. La primera, porque sigo estando pendiente de mis papás y siento que también es una tarea que Dios me pide. Sí. La segunda, después de 3 años y medio por fuera, ya mis compañeros son ordenados sacerdotes, uno de ellos viene de vicario parroquial para el retiro, Jason Aristizábal, sí, un recién ordenado, Primicia. Se ordenó hace 8 días en el retiro, en el santuario. ¿Lo tuvimos en Parchados? No, el que estuvimos en Parchados fue Sergio Urrego, que es de Río Negro, un paisano. Entonces, después de 3 años y medio, pues conocí a una persona muy especial, con quien hoy pues tengo una relación. Es una chica de mi misma edad, también profesional, y hemos ido en este proceso de discernimiento, lo hemos hablado así también, porque a mí me preguntan, ¿usted quiere ser sacerdote? Y yo respondo jocosamente, mire, esto es de Dios, ¿cierto? Y yo no lo descarto. Mientras yo no esté casado, no tenga hijos y no de escándalo, el sacerdocio puede ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque si usted sabe que se casa, descarte. Si usted tiene hijos, descarte. Y si usted da escándalo también, porque la gente no va a querer tener como un líder espiritual a alguien en quien no confía. Hay que dar testimonio. Exacto. Entonces, esos 3 elementos. Lo digo porque mi mamá siempre me dijo una frase, el que escupe para arriba en la cara le cae. Tengo el caso de compañeros, no voy a decir nombres para no generar dolor, que decían yo por allá no vuelvo y hoy están de nuevo estudiando allí. ¿Sí? Entonces por eso yo no voy a decir yo por allá no vuelvo, no. Porque yo no sé si Dios en el camino de nuevo ponga ese ardor fuerte y me diga, venga que es por aquí, y yo haga lo que dice el Evangelio, dejarlo todo. Y dejarlo todo es de nuevo dejar familia, dejar novia, dejar trabajo, dejarlo todo para seguirlo a él en el camino de la formación sacerdotal. Porque aún hoy yo le digo sí. Esta semana un padre me decía, no le diga no al Señor, dígale sí. Yo le decía, padre, yo le estoy diciendo sí, por eso puse mi profesión a su servicio, al servicio de la evangelización. Yo a Dios no le he dicho no, Dios en mi vida es el centro. A pesar de mis dificultades, a pesar de mis pecados, de mis debilidades humanas, de mis imperfecciones, solo Dios sabe que lo que hay en mi corazón han sido buenas intenciones, aunque fallo. Bueno, Freddy, ya vamos llegando al final de este programa, de este Parchados con el Padre, el penúltimo. Solamente esta pregunta. ¿No tenés un cargo de conciencia de pronto con las personas que te ayudaron económicamente, que confiaron de pronto en usted para que usted fuera sacerdote, bueno, a esta fecha? No, inclusive hoy tenemos muy buena amistad. Yo lo dialogué, hay un sacerdote que nos dio clase y él decía una frase para mí pues importante, decía, donde hay claridad no hay violencia. Todo esto, le digo Brian, yo siempre lo hice de cara a Dios y a la iglesia. Entonces, mire, tanto fue que mis formadores detectaron que no estaba bien y por eso al ver que no estaba bien y que la situación no se podía manejar desde dentro, ellos me recomiendan, tómese un tiempo, vaya, esté con su familia, esté en su casa, trabaje, ayúdeles y determine volver, ¿sí? Es así, vaya, la iglesia te pide que te des un tiempo para que madures tu idea de querer estar aquí, ¿cierto? Yo lo dialogué también en ese periodo de tiempo con las 2 personas que me ayudaban y les decía, mire, me está pasando esto, hay una desmotivación en esto. Mira, a mí me cogía la tarde para levantarme, que ya eso es un índice de no querer estar, porque me cogía la tarde para levantarme y no iba a veces a la capilla y la oración es lo que te sostiene.
parte académica usted estudia en cualquier parte, y en el seminario esa parte es importante porque el sacerdote debe ser una persona letrada, una persona que conozca, pero sobre todo, por encima de todo eso, debe ser un hombre espiritual. Y decir que yo, por ejemplo, no madrugaba a la oración ya era un índice de que no estaba la cosa bien y que entonces no es por aquí, ¿cierto? Entonces, respecto a eso, no tengo remordimiento porque fui honesto, fui sincero, comenté con las personas que lo debía hacer, y aún hoy me apoyan. Recién salido del seminario me pagaron mi primer semestre de la universidad y me dijeron: nosotros lo estamos apoyando para que usted salga adelante. Ajá. Sea sacerdote o no sea, salga adelante, y si Dios lo llama y usted siente que es por este lado, cuente con nosotros. Hoy tenemos bonita amistad, entonces no tengo remordimientos, no tengo cargos de conciencia. Míreme dónde estoy trabajando con la iglesia. Como laico reconozco la misión que todos nosotros tenemos y estoy sirviéndole a la iglesia. Amo la iglesia y le doy gracias al señor obispo, Monseñor Fidel León Cadavid, a Monseñor Darío Gómez, rector de la Universidad Católica, que ha creído en mí, que fue quien me hizo la propuesta para venir a trabajar de nuevo con la iglesia desde lo profesional, al padre Elkin Darío Mosquera, con el que estuvimos aquí, al padre Ovier Galvis, al padre Javier Otálvaro, promotor vocacional, a Monseñor Oscar Marín Gallo, que ha sido un gran amigo durante todo este tiempo, antes de seminario, durante el seminario y después del seminario, y que junto con ellos seguimos en el discernimiento vocacional desde la amistad. Yo le digo una cosa porque ya nos vamos a ir. Sí, hermano, ya. Mire, estoy tan agradecido que yo reconozco que soy lo que soy gracias a Dios en la iglesia. Mi formación ha sido con la iglesia. Y mi parte profesional inclusive la he tenido con la iglesia, porque yo estudié en la Universidad Católica de Oriente, es una institución de la iglesia. Trabajé como docente un buen periodo de tiempo en el Colegio La Presentación, es una institución de la iglesia religiosa. Y ahora trabajo con la universidad y con la diócesis, instituciones de la iglesia. Me debo a la iglesia, agradezco a Dios por la iglesia y los invito a todos para que miremos la iglesia con ojos de amor, no de juicio. Bueno, Freddy, muchas gracias. A usted, muy fino. Muy fino. Muchas gracias, don Brian. Oiga, y a usted por toda la colaboración también desde el canal, a Felipe, a todos, a Federico, a Sebastián, a Simón, todos los que nos han ayudado durante este tiempo. Ya vamos a tener el espacio para hablar con eso. Muchas gracias a usted, don Brian. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.